Hermanos, también le damos una alabanza por medio de su palabra, por lo cual les pido que estemos atentos al mensaje para poder aprender, hermanos, amigos, para poder reconocer la necesidad de vivir, de reconocer la necesidad, hermanos, de Cristo, de la salvación y de lo que Dios nos ha capacitado a vivir conforme a su voluntad, conforme a su imagen. Y es importante, hermanos, reconocer eso, porque a veces detrás de las cosas que acontecen en nuestras vidas nos distraemos, cosas pasan y fácilmente pues nos sentimos agitados o nos desenfocamos, quitamos nuestros ojos del cielo, pero la palabra nos demuestra que nosotros debemos de fijar nuestros ojos al cielo, porque la única paz que tenemos, la única esperanza, hermanos, no es detrás del estrés, detrás de sobrepensar de las circunstancias, de nuestras circunstancias, de las tribulaciones, sino de traer todas las cosas al Señor, porque Él es el que nos cuida, Él es el que escucha nuestros clamores y responde de su manera. Hermanos, les pido que que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 5, y nos encontramos en esta porción de escritura en esta noche, hermanos, Gálatas capítulo 5, y continuamos este estudio que hemos comenzado ya, y hemos estado viendo varios puntos ya por varias semanas, y nos encontramos, hermanos, en esta noche en Gálatas capítulo 5, en los versículos 17 al 18, y le pido al Señor que esta palabra sea utilizada, que podamos reconocer lo que la palabra nos dice aquí, en esas palabras poderosas, esas palabras eternas que nos da el Señor cuando contemplamos lo que Él nos está diciendo, de la forma que Él nos dice, y cuando reconocemos lo que es lo que nos está diciendo, podemos gozarnos, hermanos, cuando reconocemos que es Él que nos está guiando, que nos está cuidando en cada momento. Así les pido que leamos Gálatas 5. Vamos a leer los versículos 16 que vimos la semana pasada hasta el versículo 18. ¿Estamos ahí? Leamos todos juntos Gálatas 5, versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así, hermanos, les pido que oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí para alabar tu santo nombre de muchas formas, Señor, de muchas maneras, Señor. Y en este momento también, Señor, te alabamos mediante y por medio de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que esta palabra sea útil a nuestras vidas, Señor, que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra santa, de tu palabra fiel, de tu sana doctrina, que es tu palabra eterna. Te pedimos, Señor, que quites todo estorbo, toda distracción de nuestras mentes y corazones, y que nos prepares, Señor, en este momento para escuchar tu palabra, Señor, y que la palabra no salga vacía, Señor, sino que nos llene, Señor, por medio de tu Espíritu, tu palabra, para que nosotros podamos vivir justamente y dignamente delante de ti, en toda virtud, en toda piedad, Señor, demostrando ese gran fruto eterno que produce tu Espíritu dentro de nosotros. Que seamos no nosotros que nos guiamos en este mundo, en esta tierra, Señor, en nuestros placeres ni en la carne, Señor, pero que sea tu santa voluntad, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos y nosotros demostrando esa humildad delante de ti, cayendo delante de ti, para que tú seas el que nos guíes siempre. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te damos el honor y la gloria. Amén, Señor. Amén. Hermanos, pueden ocupar sus lugares. En esta noche, hermanos, llegamos a una enseñanza muy interesante, por lo cual es una enseñanza un poco a veces difícil. Si hemos leído Romanos 7 es un capítulo entero que intenta o que describe esta circunstancia que está aconteciendo en el creyente, una circunstancia que ocurre en la transformación y regeneración de los hombres,
cuando vienen a Cristo, cuando Dios toca nuestros corazones y somos transformados, regenerados internamente, nosotros somos sepultados, vimos la semana pasada, somos sepultados juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él, que demuestra que ya no vivimos por la carne, sino vivimos por Dios, que ya vivimos por Dios. Y hermanos, es importante reconocer esto porque el caminar como hijos de Dios, hermanos, es algo tan frágil y tan importante para reconocer el proceso. El caminar como un hijo de Dios, hermanos, no simplemente es de, como vimos la semana pasada, intentar ser una persona más mejor, una persona que intenta hacer las cosas más bien, que intenta hacer más bien, es decir, más bien que el mal, que nosotros estamos haciendo mal y reconocemos que estamos pecando y decimos, pues tengo que balancear esa maldad o eso mal que he hecho, ese pecado con algo bien. Voy a ir y voy a darle comida a los huérfanos o a los que están necesitados. Mientras esas obras, hermanos, son obras buenas, no necesariamente significa que el llamado del creyente es intentar balancear lo malo con el bueno. Que fallamos y fallamos, vamos a ser más mejor para no fallar de la misma forma. Sino que esa transformación, hermano, radical viene mediante confiar solamente en el Espíritu quien mora en cada uno de nosotros. La palabra vimos la semana pasada en el versículo 16 que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que si andamos en el Espíritu, y si nos fijamos, no dice si andamos por el Espíritu, si andamos de cierta forma, sino que nos dice andando en. Es decir, que el Espíritu de Dios que nos fue dado como un sello, como un regalo prometido en Joel 2, que fue prometido por medio de Cristo, como vimos la semana pasada, y quien mora ahora en nosotros, como dice y declara la palabra en 1 Corintios, como dice Efesios 1, y muchos otros pasajes, Gálatas 4, Romanos 8, Romanos 6, podemos reconocer, hermanos, que la obra de perfección es del Espíritu Santo obrando en nosotros. La razón por la cual Pablo dice, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, que Cristo es el que abunda cuando nosotros nos ponemos al lado. No es de intentar balancear malo con más bueno, porque eso es una regla de la religión y es la regla fundamental de toda religión, acepto o menos el cristianismo. Porque el cristianismo no es una obra de llamar o de hacer más bueno que mal, sino que en la transformación radical que Dios ha obrado en nosotros, queda un remanente. Y el ejemplo que vimos la semana pasada es como un jardín con animales que viven bajo la tierra, que comen las raíces, que están destruyendo un jardín perfecto. Y ese jardín, hermano, representa el hombre, que el hombre, aunque en un momento, es decir, en el principio era como un jardín perfecto, detrás de la caída del pecado de Adán y Eva, desde entonces hay lo que podemos decir para comprender esto, una enfermedad que sigue detrás de todo humano, y eso es el pecado. Por lo cual Juan 3, como ya había mencionado durante la alabanza, que Juan 3 nos declara que todo hombre está bajo la condenación, pero que es Dios el quien vino para salvar al que crea y acepte su Hijo Jesucristo. Pero nosotros nos encontramos como ese jardín afligido, ese jardín que tiene hojas secas por resultado de esos animales que se comen las raíces. Pero un día vino y mientras que nosotros venimos como jardineros o intentando ser jardineros sin experiencia, intentamos acortar lo que está seco a lo que se ve feo, pero después de tiempo, de falta de raíz, seca y se seca otra vez y se ve feo otra vez. Y detrás de todas nuestras intenciones no podemos hacer nada para regenerar, para transformar ese jardín.
Y hermanos, eso es el momento en el que vino el jardinero perfecto, el jardinero eterno y sabio, que no solamente vino para podar todo lo que estaba seco, sino que vino a exterminar los animales que estaban destruyendo las raíces. Ese jardinero perfecto es Cristo Jesús, quien tomó nuestros pecados, quien ha muerto por nuestros pecados, a los que aceptan y creen en Él. Y el resultado de que Él ha exterminado los animales no significa que en el momento instantáneo el jardín se transforma por completo de vista, sino que queda un remanente de un jardín dañado, de un jardín que aunque ya no hay animales comiendo las raíces, todavía sigue ese estado, esa apariencia de sequez, gracias, de sequez. Pero las raíces poco a poco van a empezar a crecer. Es de alimentar el jardín, es de darle agua al jardín, es de darle los nutrientes de la tierra que se requieren para que se restablezca esa tierra. Pero lo que mataba el jardín ha sido exterminado. Hermanos, eso es como se describe la salvación detrás de la palabra de Dios. Y el remanente de una vida transformada es que le ha exterminado Cristo Jesús el pecado, ha exterminado el enemigo y ha triunfado victoriosamente sobre Satanás y sobre nuestro pecado. Por como dice Colosenses 2, que dice que nosotros estamos completos en Él y que Él fue crucificado y que en esa crucifixión, dice, puso los decretos que estaban en contra de nosotros, es decir, la lista del pecado que nosotros vivíamos y que aún hoy y que viviremos también. Esa acta de decretos fue puesto en esa cruz y fue destruida, puesto delante de los potestades para demostrar esa victoria que Cristo ha dado a los que confían en Él como Señor y Salvador. Y el resultado, hermanos, no es que ahora somos completamente perfectos, sino que somos como ese jardín que mencioné la semana pasada en esa analogía. Somos como ese jardín dañado, pero que está creciendo y renovándose. Y no solamente eso, sino que un día Dios transformará por completo ese jardín. Pero mientras que estamos en esta tierra, estamos alimentando, estamos haciendo crecer de nuevo ese jardín. Y el guía, el jardinero perfecto que nos guía es Dios, es el Espíritu Santo. Así es que la palabra nos demuestra una verdad completa y perfecta. Y esa verdad es de que el pecado es remanente de la carne, remanente del hombre viejo. Porque como vamos a ver enseguida, el hombre viejo, ¿dónde está? El hombre viejo, dice la palabra, el que confía en Cristo, ha muerto juntamente con Cristo. Entonces, ¿por qué tantos versículos, tantos pasajes de un llamado para el creyente a vivir como conforme en el Espíritu Santo y no a la carne? Si la carne ya fue destruida o si el pecado ya fue destruido. Y eso es lo que continuamos a ver en esta noche en los versículos 17 y 18. Entonces, como ya vimos, muchos creen que la vida cristiana consiste en luchar constantemente para mejorar, que es lo que se encuentra en todas las religiones, venciendo sus propias faltas por esfuerzo personal. Pero esta forma de pensar está centrada en el hombre, y eso es lo que se llama, lo que ha existido ya desde antes de Cristo, ya por más de 2000 años, lo que se llama el dualismo en que hay bueno y malo, pero que el bueno es lo que va a vencer lo malo. Hermanos, eso es el dualismo. Y eso se ha confundido con la transformación y la santificación dentro de la iglesia. Y ese dualismo fue una creencia romana y griega basado en las religiones paganas, en el cual más bien que mal es lo que lleva a uno al cielo. Y las religiones empujan eso. Todos dicen, tienes que ser buena persona. Y eso es todo lo que uno necesita hacer. Ser buena persona. Y si has fallado, nomás ser más mejor y vas a llegar. Eso, hermanos, es el dualismo y eso es pagano,
porque eso no es de la Biblia, sino que la Biblia verdadera, la Biblia en verdad nos declara algo. Nos dice que la lucha no es para mejorar al viejo hombre, sino que el viejo hombre ha muerto juntamente con Cristo y ha resucitado un hombre nuevo para vivir desde la realidad de que el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. La razón que Pablo declara en 1 de Corintios que ahora somos nueva criatura, que somos. El hombre viejo ha pasado. He aquí está el hombre nuevo. Romanos 6 también nos dice que fuimos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Morimos al pecado y ahora vivimos para Dios. Colosenses 2, como lo mencionamos y lo hemos mencionado, revela que en Cristo ya hemos sido circuncidados espiritualmente, sepultados y resucitados con Él. Nuestro cuerpo pecaminoso fue echado fuera y ahora estamos, dice Colosenses 2:10, completos en Él. Incluso segunda de Pedro 1 dice que tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Entonces, no peleamos para obtener victoria. Peleamos desde la victoria de la cruz. La carne aún busca expresarse de forma de ¿qué? De pecado, pero no tiene poder legal sobre nosotros. El llamado no es a reformar la carne, sino a hacer morir la carne, sino a vivir por el Espíritu, que mediante nosotros viviendo en el Espíritu podamos producir el buen fruto, y viviendo por el Espíritu empuja a la carne vieja hacia el lado y deja que sea exaltado por nuestros labios, por nuestras obras, por todo lo que hacemos, que sea exaltado Cristo Jesús. Vivimos por el Espíritu, la palabra nos declara. Vivimos por el Espíritu por lo que Él ha hecho, no para mantener una salvación. Es fundamental entender que andar en el Espíritu no es un esfuerzo para conservar lo que Cristo ya nos dio, sino vivir y andar en el Espíritu es el resultado de haber sido transformados, regenerados internamente por Él. Porque el Espíritu mora en nosotros y eso fue una promesa cumplida en Hechos 2. Y es una promesa que se cumple cuando alguien cree con todo su corazón que Cristo es el Señor. El Espíritu viene y mora en ellos y los sella, dice Efesios 1. Los sella, Efesios 2 dice, los sella para un nuevo llamado, de un reino nuevo, de una ciudadanía nueva, en el cual cada uno de nosotros somos participantes de ese reino nuevo, de ese reino celestial, el cual ha de venir muy pronto en el regreso de Cristo. Entonces, aunque nuestra carne y el remanente luchen contra el Espíritu y el hombre regenerado internamente, no significa que nuestro amo es el enemigo o que nuestro amo es la carne, aun cuando fallamos como hijos de Dios. Y eso, hermanos, es importante reconocer antes de entrar a estos versículos 17 y 18, porque es importante reconocer la obra que ha acontecido antemano, antes de poder caminar y andar en el Espíritu, es que ha acontecido una transformación. Y esa transformación no viene de mi capacidad. Si fuera de mi propia capacidad, no sería algo eterno, no sería una salvación perfecta, porque yo soy débil y cada uno de nosotros somos débiles en la carne. Vivimos en un estado, en una carne pecaminosa. Pero Ezequiel 36 nos da una profecía muy importante y nos da un clave para reconocer el nuevo andar como hijos de Dios. Ezequiel 36, versículos 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso, hermanos, amigos, es un versículo muy famoso. Nosotros sabemos que en Ezequiel dice que cambiará, transformará el corazón de piedra a corazón de carne. Pero cuando entramos al detalle, hermanos, el detalle es donde cuenta.
no simplemente en reconocer que Dios es el que cambia esas cosas, sino que Él mismo nos declara diciendo, os daré. Él mismo lo va a hacer. Y nosotros detrás de esta carta hemos aprendido mucho del Antiguo Testamento, que la palabra en el Antiguo Testamento nos declara que cuando el Señor dice, y yo lo haré, yo mismo lo cumpliré, ¿falla o miente? Cumple siempre su promesa. Y Ezequiel es otro ejemplo. Y no obstante a darnos a entender que Dios es un Dios que cumple su promesa, sus promesas. Porque dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré, yo daré un corazón de carne. Pero luego versículo 27, que muchos no leen, el 26 ya es hermoso, y no leemos el 27, el 27 nos dice algo más, y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo está haciendo? Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Tres cosas, hermanos, amigos, tres cosas que el Señor hará después de poner su espíritu en nosotros. Veamos lo que dice el 26. Pondré espíritu nuevo. El espíritu allí no es capro, no es mayúscula, sino minúscula, lo cual la palabra nos declara y nos demuestra que cuando es una palabra minúscula, especialmente cuando habla del espíritu, normalmente está hablando del espíritu humano y no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre o mayormente se va a escribir con mayúscula, así como en el versículo 27. Entonces aquí dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Significa una transformación. Luego el versículo 27 nos dice algo más. Y ahora pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces nos da un espíritu nuevo y luego nos da su espíritu, lo que causa que podamos tener un espíritu nuevo, que podamos tener un hombre nuevo, renovado interiormente, en el interior. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo que mora en el creyente? Haré que andéis en mis estatutos, que puedas leer la palabra y comprenderla, que podamos reconocer nuestro llamado. Y luego segundo, y guardemos sus preceptos, guardemos sus palabras fieles, guardemos lo que Él declara y lo que Él nos dice y lo que Él promete, que no nos dejará huérfanos, que no nos deja solos, que muy pronto regresará para establecer su reino. Y el último dice, y los pongáis por obra. La capacidad, hermanos, entonces para poner en obra los estatutos de Dios, para guardar los preceptos de Dios y poner en práctica sus santos preceptos, esa obra es mediante el poder del Espíritu Santo, lo cual Filipenses 2 afirma y atesta. Filipenses 2:13, cuando dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí es donde dice, trabajen, vivan en su salvación con temor y temblor, con reverencia, de que cuando nosotros somos incapaces, no podemos comprender la majestad y la grandeza y las maravillas de un Dios eterno, vamos a temer por reverencia a un Dios que ha formado el universo, el expanse de todo lo que podemos ver y lo que no se ve, lo físico, lo visible y lo invisible. Hay reverencia para ese Dios único y eterno. Pero dice, después de obrar en la salvación con temor y temblor, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. La voluntad de Dios, el Espíritu de Él es el que nos capacita para poder obrar en esas buenas obras. Filipenses 1:6 también dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esas son realidades que cumple Ezequiel, que Ezequiel detalla, Ezequiel 36. Y eso, hermanos, en Filipenses nos da a entender esa realidad de un Dios que pone su espíritu al que cree en Él, dentro de Él, para guiar, para morar, para instruir, para poder captar y entender, conocerle a Él, al Dios Todopoderoso. Ahora, cuando entendemos que caminar por el Espíritu, hermanos, es la obra del Espíritu que produce el buen fruto de Él. Porque Cristo mismo dice que aparte de Él, ¿qué podemos hacer? Pocas cosas. Somos pocos buenos. Dice, nada podrán hacer, nada pueden hacer sin mí. Si no estamos conectados a Cristo, es decir, si no tenemos el Espíritu Santo, si no somos hijos de Dios, es imposible producir el buen fruto. El problema, hermanos, es que nosotros como humanos somos imperfectos aún como hijos de Dios. Y es por esa razón que muchos confunden la palabra de Dios, diciendo que el que se llama hermano, pero peca un poco, ha fallado de cierta manera, no tiene el Espíritu. Pero hermanos, sabemos que Dios conoce nuestra condición. La gracia es lo que nos declara libres en Cristo. Pablo comienza este capítulo, hermanos, con esas mismas frases. Dice, vivan o anden en la libertad con la que Cristo os hizo libres. Pero la libertad no es para dar lugar ¿a qué? Al libertinaje, a vivir como yo quiero, como la carne desea. O si no, yo no conozco la gracia. Porque si conocemos la gracia, vamos a conocer que Él es el que nos ha transformado y nos ha dado su gracia inmerecida, que Él nos ha dado su misericordia, Él nos ha dado su favor inmerecido. Que cuando yo ahora me encuentro en la gracia de un Dios eterno, yo no voy a abusar, ni decir gracias por la gracia, ahora voy a pecar porque lo que tú me das es seguro. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque la gracia abunda, nosotros vamos a abundar, hacer que el pecado abunde. ¿Haremos el pecado abundar porque la gracia abunda? No, no vamos a menospreciar lo que es la gracia eterna de Dios, lo que es un regalo que Él nos ha dado. Pero es importante reconocer también, hermanos, que también no significa que me voy a meter a religiosidad, porque libertad tampoco es religiosidad y legalismo. Y el punto de Pablo aquí son esas cosas. No vivimos en libertinaje, en nuestra carne, pero también no usamos nuestra libertad para buscar una religiosidad humana, sino que la libertad verdadera, ¿sabemos lo que hace? La libertad verdadera se opone a lo que desea la carne. Y segundo, la libertad verdadera quita el temor de un juicio, de una condenación. La salvación verdadera y la libertad nos dan estas dos cosas. Y es importante ver eso, hermanos, que yo como hijo de Dios, ustedes, nosotros como creyentes, no estamos siendo controlados por un hombre, una carne que está muerta. Pero el problema es que en ese remanente sigue y surge ¿qué? Pensamientos. Surge ¿qué? La obra de pecar. Que si yo dejo que la carne, que el hombre ya ha muerto, que la carne abunde y que yo tome mi decisión a mi propia forma, no va a ser buen fruto, sino que va a ser ¿qué? Va a ser pecado, porque yo no puedo estar viviendo conforme a la carne y produciendo buen fruto a la misma vez. Y eso es lo que Pablo nos dice aquí. Dice, porque el deseo de la carne es ¿qué? Está alineado al espíritu, es contra el espíritu. Y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra ¿qué? La carne. Y estos se oponen entre sí. Hay una división, hay un conflicto. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
Eso es muy interesante. Hay una gran batalla, pero no es el dualismo, sino que es el remanente de un hombre pecaminoso, pecador que ha muerto, pero que sigue esa carne. Pero mientras sigue esa carne, ahora teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, se da a luz esa gran batalla. Una batalla entre que mientras el Espíritu quien obra en mí, mi hombre renovado interior, desea agradarle a Dios, porque puede comprender los preceptos. Ahora, mi espíritu ahora puede comprender los preceptos, puede comprender las maravillas, puede comprender las promesas de Dios. Pero la carne sigue siendo ¿qué? La carne. La carne sigue siendo débil. La carne sigue siendo lo que cuando mi espíritu nuevo, renovado y el Espíritu de Dios mora en mí, sigue la carne aquí, deseando, querer, deseando pensar en muchas cosas pecaminosas. Entonces es una gran batalla, pero no es nuestro bueno contra el malo, sino que es nuestra carne pecaminosa, el remanente del pecado que era nuestro amo, el remanente de Satanás que era nuestro amo, en contra del Espíritu ahora de Dios, quien mora en nosotros, y el hombre renovado en Cristo Jesús. El hombre interior que ha sido ya justificado y es visto como hijo aceptable delante de Dios por medio del poder de Cristo, quien nos liberó en la cruz, también está en batalla en contra de quién, o en contra de qué, de la carne. Y es por esa razón que Romanos 7 Pablo también testifica y dice: yo deseo hacer lo bueno, pero ¿qué pasa? Pero hay otro poder en contra, hay otra cosa que va en contra de lo que yo quiero hacer. Es decir, que cuando ahora yo, como un hombre nuevo en Cristo Jesús, deseo hacer lo bueno, hay algo que no me permite hacer lo que deseo hacer. Es decir, que si yo soy hijo de Dios, ¿qué vamos a desear? La santidad, la piedad. Vamos a desear leer la palabra de Dios. Vamos a desear alabarle a Dios con cantos, con himnos, de buscarle en oración. Pero hay esa aflicción, hay ¿cómo se dice? Esa turba, ese conflicto de la carne, que mientras que mi hombre renovado, yo mismo, mi alma, desea alabarle al Señor, contemplar sus preceptos, mi carne me dice: no lo vas a hacer hoy. Entonces aquí cuando vemos este versículo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Eso es una frase, es una declaración abierta con doble significado. Es como un espejo para poder reflexionar. Y toqué un poquito de esto la semana pasada, pero es importante reconocer eso. Dice que porque el espíritu y la carne luchan en contra de uno con otro, dice, existe eso para que no hagas lo que deseas. Entonces eso, hermanos, es una reflexión, porque nosotros podemos y debemos de reflexionar y decir dos cosas. Podemos decir que cuando hago lo que me place, ¿es pecado? ¿Y me agrada el pecado? Ese versículo revela esto, que cuando nosotros estamos pensando, estamos diciendo que no haga lo que deseamos, ¿qué es lo que no deseamos? ¿No deseamos vivir en la santidad o no deseamos vivir en pecado? Es una reflexión para poder entender estas dos cosas. Cuando me hago esa pregunta, cuando hagamos esa pregunta a nosotros mismos y decimos, ¿qué es lo que nos da satisfacción? ¿El pecado o la santidad? Si es el pecado, ese versículo nos hace decir a nosotros mismos, espera, este deseo viene de nuestra carne y está oponiéndose activamente al Espíritu de Dios quien mora en mí. Un verdadero creyente no se sentirá en paz
viviendo de una forma donde vive mucho en el pecado. Va a sentir convicción, va a sentir esa batalla. Y esa misma batalla, hermanos, es lo que nos demuestra, es lo que nos revela que uno verdaderamente es hijo de Dios. Porque el que no es hijo de Dios no va a sentir remordimiento por sus acciones. El que vive en sus placeres, como vamos a ver más adelante, dice Pablo, dice, los dones o el resultado o el pecado es evidente. Y luego nos da una lista de todo el pecado. Y dice, eso es evidente. El que vive de esta forma, en fornicación, viviendo en sus placeres, viviendo como borracho, viviendo en pleitos, viviendo por su carne, no tiene el Espíritu de Dios. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, aunque batalla, va a producir. Que va a producir, aunque poco o mucho, va a producir buen fruto. Y eso es importante reconocer. Si estamos viviendo nuestros placeres como creyentes, es para examinar y decir, ¿me tengo placer en mi pecado? Y si lo tengo, hay un gran problema, porque me he hecho insensible a lo que ya está muerto, de lo que Cristo ya nos ha rescatado. Y esa residencia se convierte en una alarma interna, como una advertencia que suena que esto no es libertad verdadera. Vivir en el pecado, hermanos, no es libertad. Pero si leemos este versículo que dice que no andemos haciendo lo que nos plazca y que hagamos lo que nos plazca, y podemos contestar, bueno, lo que me plazca, aunque no lo hago perfectamente, es lo bueno, es la voluntad del Señor, es de vivir por Él, es de buscar su voluntad, es de ponerme en humildad, vivir en humildad delante de Él. Esto significa que mis deseos están alineados con el Espíritu Santo. No estamos suprimiendo ni forzando la santidad en la ley o legalismo, sino deleitamos en ella. Eso es evidencia de que he sido transformado, de que uno tiene el Espíritu, de que uno ha sido renovado y regenerado. En este caso, el Espíritu y nuestra voluntad se están moviendo juntos, no en oposición. Dice, el deseo del Espíritu se vuelve también el propio deseo del hombre que está justificado por medio de Cristo Jesús. La razón que Ezequiel detalla y dice, pondré un nuevo espíritu. Y luego dice, y pondré mi espíritu. Porque hay un hombre renovado, justificado en Cristo, que sí desea amar y buscarle a Dios, aunque la carne, el remanente, no quiera. Por esa razón dice en Romanos 7:22, me deleito en la ley de Dios según el hombre que 7:22 dice, me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Hay una evidencia en la Escritura que nos demuestra una regeneración y transformación radical, que mientras estoy en la carne y no ha llegado el día de gloria, hay un hombre justificado. Ese hombre justificado por Cristo, que es lo que nos permite ¿qué? Buscar, querer, desear, sentir convicción juntamente con el Espíritu Santo cuando hacemos y vivimos en contra de su voluntad. Me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Y Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne y el hombre interior son distintos. Y es importante entender eso, hermanos. Entonces, eso es un espejo que podemos examinarnos. ¿Estoy viviendo en el pecado? ¿Eso es mi deseo, mi voluntad? ¿Hay algo mal? No puedo decir que soy hijo de Dios si mi deseo es amar el pecado. Pero si yo aborrezco el pecado, aunque peco, y siento esa gran lucha en mí, sentimos esa gran lucha, ese conflicto, es el señal y la marca del Espíritu Santo obrando en nosotros en contra de la carne. Entonces, Gálatas 5:17 es una poderosa autoevaluación que nos da 3 puntos. ¿Cuál es la fuente de lo que quiero ahora mismo? ¿Qué es mi fuente? ¿Es mi carne o es el Espíritu y la voluntad del Señor?
Segunda pregunta es, ¿estoy siendo atraído hacia la carne o caminando con el Espíritu? Y caminando en el Espíritu. Y la tercera pregunta de autoevaluación sería, ¿quiero la santidad porque soy nuevo o estoy resistiendo la corrección? Entonces el verdadero creyente reconocerá esa tensión, lo sentirá. Pero eso, hermanos, es lo que nos da consuelo, porque demuestra que vive un hombre nuevo en nosotros, que existe el Espíritu y mora en nosotros. El deseo de la carne nunca se une con el Espíritu de Dios, sino que la carne tenemos que hacer morir la carne y sus deseos, dice Colosenses 3. Entonces el hombre interior es distinguido en la palabra con la carne, porque el hombre interior es el hombre que Dios ha renovado. La razón que puede decir en Romanos 8:30, a ellos que llamó, a esos también justificó, los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, estos justificó, y a los que justificó también los glorificó. Una pregunta, ¿ha llegado el día de gloria? No, no ha llegado el día de gloria, porque Cristo no ha llegado aún. Pero delante de los ojos del Padre, el Hijo adoptado, que tiene el sello del Espíritu, ha sido glorificado. También es la razón que en Hebreos 10, cuando dice que con una sola ofrenda Cristo murió por los pecados y se sentó a la diestra del Padre, y dice, para siempre perfeccionó a los que están siendo santificados. Es decir, que nosotros estamos en el proceso de la santificación hasta que lleguemos con el Señor en la gloria. Pero aún en la santificación, la ofrenda de Cristo fue tan drástica, tan impactante, que la palabra misma nos declara en Hebreos 10:14 que Él, con esa una ofrenda, sola ofrenda, está perfeccionando, tiempo pasado, ha perfeccionado a los santificados. Eso, hermanos, es lo que nos demuestra. Esos son pilares fundamentales de reconocer como hijos de Dios, que nosotros tenemos el hombre nuevo interior, como ya hemos leído en Romanos 7, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Segunda de Corintios 4:16 también dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, la carne, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Wow. Efesios 3:16, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ezequiel 36 ahí. Se repite, nunca cambia la doctrina. Siempre se repite la promesa y se cumple la promesa y existe la promesa, hermanos. Esos versículos muestran que el hombre interior ama la ley de Dios, aunque la carne batalla en contra. Eso significa que el hombre interior es renovado por el Espíritu para recibir el poder eterno del Espíritu. Y 3, vive fortalecido por la gracia de Dios que nos rescató en la cruz. Esto, hermanos, es tan impactante y debemos reconocer esto. Ya para concluir, versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Es decir, que el Espíritu mora en contra de la ley. La ley del Antiguo Testamento no era para salvación. Era una ley dada por Jehová para demostrar la pecaminosidad del hombre y del pueblo de Israel. Era para establecer un paz temporal mientras que venía el libertador del pecado. Entonces, la ley no era para salvación. Dice Romanos 3 y dice Gálatas, toda esta carta dice que la ley da a conocer el pecado. No da vida, sino que quita la vida, porque el que no entiende la ley cree que está viviendo, cree que está en su libertad. El que está en el mundo dice, yo estoy libre para hacer lo que quiero. Yo estoy libre.
Pero la ley, es decir, el conocimiento del pecado quita esa libertad porque nos da a conocer que nosotros en verdad no estamos libres sin Cristo. Que en verdad el que vive sin Dios no es libre. Está atado y nomás tiene un rumbo si no se arrepiente. Y ese rumbo es la condenación. Pero eso es la razón por la cual Cristo vino. Entonces la realidad de la lucha entre el hombre interior renovado y la carne solo puede sostenerse si no partimos de la certeza de una salvación segura y captamos la libertad en Cristo Jesús, con la cual nos hizo libres, otorgado por Dios y no basado en nuestra perfección diaria. Es decir, que cuando nosotros como hijos de Dios, hermanos, reconocemos que el poder que nosotros tenemos para vivir en la santidad es de Dios mismo, que Él es el que nos capacita para buscar su voluntad, es entender de que esas son en sí mismas promesas de Dios. Promesas que guían al hombre renovado mientras la carne persiste en el pecado. Que mientras nosotros estamos indagando, buscando, intentando vivir en la santidad y la carne sigue en el pecado, sigue intentando a movernos a pecar, por lo cual todos los días pecamos. Ningún hombre es perfecto. Si pensamos algo, nos enojamos, o aún chismear, lo que muchos decimos es algo pequeño. Todo lo más pequeño, hasta el punto más pequeño, es pecado, puede ser pecado. Entonces nosotros como humanos pecamos y no podemos decir que no pecamos. Pero como hijos de Dios tenemos una certeza. Y la certeza es del que ha confiado en Cristo, tiene el hombre renovado, el hombre interior que puede capacitarse por medio de su espíritu para andar conforme a su voluntad, para andar en su santidad. Pero eso se requiere una certeza de las promesas de Él, una certeza de reconocer la promesa de su salvación. Porque como Ezequiel 36 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este cambio radical es obra de Dios mismo, no del esfuerzo humano, y es acompañado por el Espíritu que nos guía. En Filipenses 2:12 se nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero como ya vimos, es Él quien hace y que da el poder para andar en esa salvación. El Espíritu Santo obra en nosotros porque ya somos hijos de Dios, no para llegar a ser hijos de Dios. Romanos 8:15 dice, y no porque debemos ganar o mantener nuestra salvación por obras. Por eso Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que aunque fallemos, somos renovados día en día, como leímos en 2 de Corintios. Entonces, si la salvación dependiera únicamente de nuestra disposición, de nuestro desempeño, o pudiera perderse, la obra del Espíritu sería en vano y nos llevaría a la desesperación, que cada vez que pecamos, ¿qué pasa? Oh no, ya no tengo salvación, que el Espíritu se fue. Pero dice Cristo, ¿a quién creemos? ¿A lo que pensamos? Dice Salmos 96, que mientras mi mente tenía miles de pensamientos, dice, su palabra me dio paz. Es decir, que ¿quién vamos a confiar? ¿Mi propia mente, palabras de los hombres o palabras de Cristo, que dice, no los dejaré huérfanos, sino que les daré el consolador y estaré entre vosotros y estará dentro de vosotros y nunca los dejará, nunca los abandonará? Esa promesa de Cristo, ¿de quién es más valorosa? ¿Las palabras mías, las palabras de mi propio pensamiento o las palabras de Cristo? Donde dice que el Espíritu Santo es las aras de la garantía de nuestra herencia, es el sello, la marca del Rey que dice, tú eres mío y de nadie más. Si la salvación dependiera únicamente de nuestro desempeño o pudiera perderse, la obra del Espíritu sería en vano y nos llevaría a esa desesperación, que cada momento que pecamos sentimos, pues ya no soy hijo de Dios y tengo que hacer algo para llegar a ese estado de otra vez, y nunca llegaremos a la libertad verdadera, lo cual no es
ley, legalismo, y no es libertinaje, sino que es confianza y fe en Cristo Jesús, de que Él por medio de su gracia nos ha liberado para vivir conforme a su Espíritu y de andar en su Espíritu Santo. En cambio, la Escritura afirma que Dios nos guarda firme hasta el fin en 1 Corintios 1, donde dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y luego el versículo 8 dice: el cual también os confirmará. ¿Quién nos confirma? Nosotros, hermanos, eso es lo que es la respuesta. Si nosotros mismos nos confirmáramos, ¿cuál confirmación tenemos en esta tierra, viviendo todavía en la carne, no redimidos en gloria todavía? ¿Cuál confirmación tenemos? ¿En qué nos podemos jactar o gloriar? En nada. La palabra nos declara: en nada. Para que nadie se jacte. Eso es porque es la gracia de Dios. Por eso es que es la gracia de Dios que nos salva. Pero dice 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta cuándo. 1 Corintios 1:8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Qué es el fin? Hasta que ya John peque mañana y ya. Eso es el fin de John. Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a llegar a ser irreprensibles en el día de gloria de Cristo? Por la confirmación de Cristo Jesús y no de nuestra propia confirmación, hermanos. Y también Él es fiel, dice 1 Tesalonicenses 5:24. Él es fiel, quien nos llama, el cual también lo hará. ¿Qué va a hacer? Anteriormente, en versículos 22 y 23 dice: no fuimos llamados para ira, sino para vida. Para vida. No fuimos llamados para ira, sino para vida, porque la obra es de Cristo. La vida perfecta que podemos vivir y capacitarnos ahora es ¿de quién? De Cristo. Por eso la vida cristiana es un proceso. No nos convertimos a un hombre perfecto de un día a otro. Y nosotros no podemos ver a otras personas y basarnos en cuánto pecó el hermano y decir: pues yo estoy en una posición más mejor, entonces yo estoy más seguro. La seguridad, hermano, no se basa en cuánto el hermano en nuestro prójimo está pecando. Nuestra seguridad se encuentra en Cristo Jesús, quien vino desde su trono para morir por nosotros cuando éramos sus enemigos. Porque dice la palabra que Él nos amó primero. Cuando nosotros le amamos, dice: Él nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Entonces la lucha contra la carne y el crecimiento del hombre interior solo funciona. Esta doctrina, estos pilares que estamos leyendo, que estamos descubriendo, solo funcionan cuando creemos firmemente que nuestra salvación no está basada en nosotros, sino en la obra eterna de Dios, que en su voluntad os dará un corazón nuevo, dará su espíritu, nos dará un espíritu nuevo, el hombre interior. Si creemos firmemente que nuestra salvación no está en riesgo por nuestras fallas, sino asegurada por el amor y la fidelidad y la gracia y la misericordia inquebrantable de Dios, que podemos decir: Padre, Señor, iba en rumbo a la condenación y me salvaste por tu misericordia, porque yo no tengo nada que ofrecer. Padre, Dios, Señor, creador, consolador, ayudador, fallo y fallo y fallo, y aún me ves como tu hijo. Y es por esa razón que levantamos nuestros ojos, hermanos, al trono de gracia y decimos: Señor, ahora te voy a servir, porque no te puedo dar nada en recompensa por la salvación que tú me has dado, por la paz que tú me has dado, por las promesas eternas que tú me has dado. Te doy gracias a ti. Eso es todo lo que podemos hacer, darle gracias a Él. Y eso es por medio de las obras, de alinear nuestra voluntad, el hombre interior, a el espíritu y no a la carne, que es simplemente un remanente del hombre muerto, viejo, sepultado, renovado en Cristo Jesús. Así es que ya podemos decir que lo buscaremos, te buscaremos, Señor, para vivir, dice Salmos 119, en santidad.
meditando ¿qué? Todos los días, cada día en tu ley. Porque para nosotros, para el hombre renovado, ¿qué es? Es delicia, es como miel, es como comida agradable para escuchar la ley del Señor, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y vivir por Él. Si la salvación fuera algo que aún estamos alcanzando o debiendo mantener por nuestras obras, como el dualismo y toda la religión existente, entonces la libertad que tenemos no sería verdadera, no sería libertad genuina, sino que una carga llena de miedo y temor a la condenación y de instabilidad y de no tener confianza en Dios por completo. Esto se ve claramente en Hebreos 2:14, cuando dice 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, los hombres, Él también participó de lo mismo, Cristo Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. ¿Qué dice? El que tenía. ¿Quién ya no tiene el imperio? Satanás. El enemigo ya no tiene el imperio. ¿Qué dice? Por medio de la muerte de él mismo, Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, ahí está la palabra libertad, y librar a todos los que por el temor, ¿cuál temor? El temor de morir, el temor de no saber lo que ha de venir después de la muerte, el temor de una condenación, el temor de nuestras acciones. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida esclavos. El temor es esclavitud y no libertad de Cristo. Este pasaje nos muestra que Cristo vino a liberar a los creyentes de ese temor esclavizante. A cualquier persona que cree y confía en Él como Señor y Salvador, que se arrepiente de sus pecados y crea solamente en Él, que crea que Cristo es Dios, Él nos libra del temor de la muerte y nos da seguridad de una vida eterna. Para concluir, 1 de Juan 4:18 dice, en el amor perfecto es que Cristo vino a la tierra para dar su vida por nosotros. En el amor no hay temor. Cristo no tuvo temor para morir por nosotros, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa afuera ¿qué? El temor de nosotros. Porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. El temor, si yo tengo temor como un hijo de Dios, es que yo no creo en la salvación. Yo no tengo a Cristo como Salvador. Y entonces tengo miedo de un castigo. Dice, de donde el que teme, el que está temiendo como hijo de Dios, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. No conoce todavía el amor de Dios. No lo conoce el que teme. Por lo tanto, el verdadero creyente renovado por el Espíritu vive en libertad y agradecimiento constante, sin miedo a perder su salvación porque sabe que está seguro en Cristo, pero va a vivir ¿cómo? Conforme al Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Además, en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿El temor de qué? De que no tengo salvación segura, de que no soy hijo de Dios, de que el espíritu se vaya de mí, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Señor Todopoderoso, gracias por tu salvación, gracias por tus maravillas, gracias que te puedo conocer, gracias por todo lo que tú das y haces en mi vida, aun cuando no lo puedo ver, te doy gracias porque lo que tú haces es seguro y es eterno. Amén. Y eso, hermanos, es andar en el Espíritu, es de confiar en el Espíritu, es de confiar en las promesas de Dios, los cuales vimos y podemos ver en Ezequiel 36 bien plenamente, que Él cambia el corazón de piedra a carne, Él transforma nuestro espíritu, cuántas cosas, y últimamente Él pone su espíritu dentro de nosotros como sello, para redención y la herencia eterna. Eso, hermanos, es andar, eso es ser llenos, contemplar las maravillas y vivir conformes a la voluntad, a la piedad, a la santidad de un Dios eterno que nos ha llamado a vivir como un pueblo llamado, un pueblo que escogido, una nación santa. Así, hermanos, les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Así les pido que inclinemos nuestros rostros para
ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por este privilegio de estar aquí, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos ha tocado, que nos ha hablado plenamente, Señor. Te damos gracias que tus promesas se cumplen, que tú eres un Dios fiel,